encontró de haplotipo? El que sea. ¿Lo elijo yo? A ver, Fátima, dime qué es un haplotipo. Ahí voy, espérame. Ajá. Espérame, es que estaba abajo. Ok. Maestra, yo creo ¿Puedo eso lo decirles? dejó yo. A ver, ¿me hablaron dos al mismo tiempo? Yo soy uno. A ver, dime, Fer. Eso lo dejó de tarea, ¿no? Aquí lo tengo. Bien, ¿qué es un haplotipo? Dice que es una constitución Oh, alélica de múltiples losis Ajá. en un único cromosoma. En un único cromosoma. Ok. ¿Y tú, Fer? le leo mi concepto, está un poco más largo. A ver, ¿qué encontraste tú? Es una combinación de alelos diferentes de Lucy de un cromosoma que son transmitidos juntos con un haplotipo. Puede ser un locus, varios Lucys A ver, o en un ¿varios qué? locus. No, varios Lucy. ¿Lucy? Lucy, sí, así, a mí me salió así. ¿Lucy? No, sí. ¿Losi? ¿O Los, Lucy? ajá, No, sí. O sea, Losi. Losi es el plural de locus, acuérdense. Las dos ah, están bien usadas. La que no está bien usada es losis, ni Lucy, menos Lucy. Losi, perdón. A ver. Y dependiendo del número de recombinaciones que han ocurrido entre un conjunto de loci. Ok, ¿y pueden estar en el mismo cromosoma, pero pueden estar en distintos? No, en el mismo, pero son combinaciones. Son combinaciones del mismo. Ah, ok. Bueno, ¿alguien tiene algún concepto distinto o todos van de la misma idea? Doctora, bueno, no sé si esté un poco diferente al que yo encontré. A ver, dime, Vini. Dice que haplotipo se refiere a un solo par de genes heredados de un solo padre, de un solo cromosoma, o puede describir todos los genes que se heredaron de un solo padre. Ok, exactamente. Aquí ya diste con un punto clave, es que tienen un lugar de herencia muy particular. Es de un origen, pues, ¿verdad? Y ya la recombinación que hacemos nosotros en nuestro propio cuerpo crea un haplotipo distinto. Miren, los conceptos en general que investigaron son buenos, solo que tienen algunos puntos que hay que aclarar. Los haplotipos, hablar de haplotipos, perdón, es hablar siempre de que vamos a ver loci, o sea, difícil que nosotros podamos hablar de locus. Siempre tenemos que hablar nosotros de loci. ¿Hasta ahí? ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Es decir, son varios. Perfecto. Luego, aquí hay algo muy importante. Voy a utilizar, muchachos, colores para identificar los alelos de los que vamos a estar hablando, ¿sí? Bueno, vamos a revisar los conceptos de haplotipo y entonces imaginemos que tenemos al cromosoma de papá, ay Dios, perdón, al cromosoma de papá que tiene estos colores. Cada color va a representar un alelo. ¿Ok? Este va a ser, dijimos, el cromosoma de papá. Y ahora vamos a dar el cromosoma de mamá. El cromosoma de mamá va a tener, bueno, aquí lo voy a poner en rosita, luego va a tener este verdecito. Quiero que sean distintos, solamente y por cuestiones de didáctica, ¿ok? Para que entendamos mejor los conceptos de haplotipo y naranja. Y este será el cromosoma de mamá. Estas dos personitas vienen cargadas con esta carga genética para un cromosoma. Imaginemos que todo esto es un solo cromosoma.
Y bueno, estos son homólogos. Quieren que sea el cromosoma número 6, por ejemplo, que es uno de HLA. Y el cromosoma 6 vamos a evaluar a 4 alelos distintos, ¿ok? Donde, y aquí ya déjenlo pongo, esta va a ser la versión A y esta va a ser la versión A, ¿ok? Es más, para que nos suene, para que nos quede más claro, muchachos, lo voy a poner con números, para que tengan colores distintos. Digo, combinaciones distintas. Antes de entrar a recombinación, porque estoy pensando que, como ahorita lo que nos importa es que queden, se quedó muy arriba, ¿verdad? Ahora quedó muy abajo. 2, este es el 3, y este va a ser el 4. La versión que va a tener mamá, como son completamente distintas, les vamos a asignar otros números, pero recuerden, el verde es el homólogo del rojo, el rosa es el homólogo del amarillo, el tinto es el homólogo del verde y el naranja es el homólogo del morado. ¿Sí queda claro esto? Sí. Solo le estoy Sí. poniendo los números para que nos quede mejor y más claro las combinaciones, solo por eso. Bueno, imaginemos ahora que esta parejita deciden ser padres. Bueno, ya trae cada uno su combinación de haplotipos. Si tuviéramos que describir el haplotipo de papá para los alelos que estamos en cuestión, el haplotipo de papá sería 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Ese es el haplotipo paterno. Si tuviera que describir el de mamá, ¿cuál sería entonces? 5, 5, 6, 6, 7 y 7 y 8. 8. Perfecto. Y 8. Y ese sería el materno. Muy bien. Bueno, esta combinación de alelos siempre se va a heredar junta por la única condición de que está en el mismo cromosoma. Las leyes de Mendel nos dicen que no puedes heredar cromosomas partidos, ¿sí? Si se parten o demás, eso ya da alteraciones de tipo cromosómico. Si el alelo 1 se hereda, se debe de heredar el 4. ¿Por qué? Porque están en el mismo cromosoma. Hasta ahorita estamos viendo haplotipos de un solo cromosoma. Ahorita vamos a entrar a los de varios y ya ven cómo se va a complicar esto, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un primer haplotipo y aquí está el haplotipo de mamá, pero resulta que ellos van a decidir ser padres, ¿ok? En el momento en el que ellos decidan ser padres, se pueden hacer distintas combinaciones dependiendo de dónde estén los hot points. Yo voy a poner un ejemplo aquí. Aquí voy a hacer mi primer entrecruzamiento. Entrecruzamiento, muchachos, no es otra cosa más que el intercambio de material genético de alelos homólogos o de zonas homólogas entre cromosomas de mamá y papá para dar variabilidad a su siguiente generación, para que no sean idénticos a ellos. Porque si un solo padre heredara, su haplotipo completo, entonces genéticamente la posibilidad de que tengamos dos individuos iguales es muy alta y eso quita variabilidad en la naturaleza. Lo ideal es hacer una combinación. Entonces, si esta es la combinación, yo podría decir que nos va a quedar así, que nos quede rojo, amarillo, y luego aquí hubo un entrecruzamiento, ¿sí? Entonces, ahora quieres que me cambie este y el naranja. ¿Sí? ¿Se fijaron? Ese queda de un lado. ¿Cómo queda el del otro lado? Queda verde. ¿Qué sigue? ¿Seguiría? Rosa. Rosa. Luego, Verde, verde oscuro. ajá. Después morado, ¿no? ¿Sí es morado? Y después morado, exactamente. Ah, ya, ya. No, Estas son las ¿eso sería como el combinaciones. crossover? ¿Mande? ¿Eso sería como el crossover? Esto es el crossover, exactamente. ¿Y esto qué va a generar? Haplotipos nuevos. Entonces vamos a ver para este siguiente embarazo cómo quedaría. Quedaría 1, 2, por eso les decía que puse números para identificarla, solamente para identificar a los alelos, y 8, ¿cierto? Acá nos quedaría, ¿cómo nos Sí. quedaría? 5, 5, 6, 6, 3 y 4. 7. 3 y 4. 3 y 4. 3 y 4, muy bien.
3 y 4. Así es como nos quedaría. Esta es la primera posibilidad para un embarazo, si esta pareja decidiera, y en ese crossover muy particular, ¿ok? ¿Se fijaron cómo el hijo conserva haplotipos de mamá y de papá, pero los combinó distintos? Por lo tanto, Sí. él genera un haplotipo diferente. En esta posibilidad, la primera opción, así lo voy a poner, como primera opción para el siguiente hijo sería 1, 2, 7. Dios, me faltó la coma, perdón, aquí. La coma, 7 y 8. Y una segunda opción, porque no sabemos cuál quede, la naturaleza solo de ideal debe tener un solo individuo. Si estos fueran dicigotos, tal vez les tocaría así, pero de primera instancia no, o sea, sucede al azar. 6, 3 y 4, ¿cierto? Pero ¿qué tal que yo decido que el crossover no es aquí? Yo hago el crossover, supongan, acá. Entonces, si el crossover es ahí, va a cambiar el haplotipo. Fíjense cómo yo no he cambiado el haplotipo de los padres, ¿ok? No los he cambiado. Los hot points ya están determinados genéticamente en nuestro genoma. Todos traemos nuestros hot point, puntos de entrecruzamiento. Y imaginen que se vuelven a embarazar y ahora el entrecruzamiento ocurre en otro hot point, en otro punto caliente de entrecruzamiento. Entonces, en esas circunstancias diríamos que le quedaría rojo, amarillo, verde y naranja como una opción. Luego le quedaría verde, rosa, tinto y morado como otra opción, ¿cierto? Sí. Esto, muchachos, si se fijan, daría que en otra posibilidad de embarazo van a cambiar los haplotipos. Y ahora diríamos, a ver, entonces los haplotipos que le quedan son 1, 2, 3 y la naranja fue 8. Y acá los haplotipos que le quedan serían el 5, 6, el 7 y el ¿qué, muchachos? 4. El 4, ¿sí? Entonces, en este caso, los hijos se parecen más al haplotipo de cromosoma 6 no se parecen más hacia uno u otro, tienen mitad y mitad. Si se fijan acá, existe la posibilidad de que alélicamente para el cromosoma 6 se parezcan más hacia un parental. Este posible hijo se parece más hacia el haplotipo paterno, ¿se fijan? Solo varía un alelo. Este haplotipo se parece más hacia el materno, solo le varía un alelo. Y acá están repartidos con una variabilidad de 50-50. Sin embargo, siguen siendo los mismos padres y estos siguen siendo sus mismos hijos. ¿Qué cambió? El lugar de entrecruzamiento, ¿sí? Y ese haplotipo va a cambiar también si el siguiente lugar de entrecruzamiento ocurre acá, por ejemplo, ¿sí? Oiga, doctora, una pregunta. Mándeme. Entonces, por ejemplo, cuando son gemelos, ahí sí o sea, usted comentaba que ahorita, por ejemplo, los puntos de entrecruzamiento, pues, de un embarazo a otro van a variar. Claro. Pero, por ejemplo, ahora cuando son gemelos, entonces Es quiere que decir que... los gemelos monocigotos son idénticos, tienen el mismo haplotipo ellos dos. Todo el genoma es idéntico. Ok. Ellos Entonces, son, el punto de entrecruzamiento es el mismo. es el mismo, lo que pasa es que la división como óvulo fecundado ocurrió después del entrecruzamiento. El entrecruzamiento ocurre, muchachos, en el instante en el que el pronúcleo masculino se une al pronúcleo femenino. En ese instante ocurre el entrecruzamiento. De hecho, el ovocito, en realidad, muchachos, nunca termina la meiosis 2 a menos que sea fecundado. La naturaleza no le permite al óvulo terminar meiosis 2 si no hay necesidad. Todos los óvulos que nosotras cada mes no fecundamos y que tenemos nuestra menstruación, tenemos que tener la seguridad de que ese óvulo, ese ovogonio, nunca terminó meiosis 2.
Hoy sabemos comprobado que el óvulo solo termina la meiosis 2 si entró el pronúcleo masculino. Y esto lo hace porque tiene que esperar el entrecruzamiento. Si no hay entrecruzamiento, la variabilidad genética estaría perdida. Ahora, para poner esto todavía más interesante, una vez que ustedes, imagínense que ya este hijo decide que va a ser papá, él vuelve a hacer sus entrecruzamientos, pero ahora con su pareja, que trae nuevos alelos. Si se fijan, entonces la posibilidad de ser genéticamente iguales es muy baja, porque todos vamos haciendo estas derivaciones. Los gemelos son idénticos porque pues si el entrecruzamiento ocurre cuando el óvulo es fecundado, en realidad ocurre antes de que se divida en dos nuevos individuos. Por eso, aunque existe entrecruzamiento, los gemelos monocigotos siguen siendo 100% idénticos. ¿Sí? ¿Queda aclarada la duda? Sí, doctora, muchas gracias. Perfecto. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Bueno, lo van a hacer ustedes, lo van a resolver, pero ahora lo vamos a hacer con dos alelos más. ¿Ok? Voy a poner a mis. Perfecto. Ya, y acá voy a poner a este que va a ser como. Ay, no sé, que no me gusta, casi no se ve. Voy a ver el rosita otra vez. Perdón. Una variante muy similar en el verde. A ver, este lo voy a dejar azulito. Voy a meter un negro. Maestra, ahorita que estaba mencionando eso de los alelos, también se vería afectado el fenotipo, ¿verdad? Obviamente. Claro. Entonces, cuando hay o sea, como por ejemplo, cuando hay parejas interraciales, por ejemplo, una persona de tez negra y pues una persona ya sea mestizo o blanco, Ajá. ¿cómo es posible? O sea, es por lo mismo de la combinación de los alelos que no sale ni del todo negro, ni del todo blanco, y que a veces hay una combinación entre los dos colores. De hecho, el tono de la piel, por ejemplo, no depende de un solo alelo, depende de varios. Imagínate, Cristi, que aquí te estoy poniendo yo al complejo HLA. El complejo HLA son 6 genes que les dan a ustedes una carga genética distinta. Ahorita vamos a poner el ejemplo y quizás te quede más claro a lo que me refiero, ¿sí? Pero no es una sola combinación de genes. Okay. Bien, bien, aquí estamos viendo dos haplotipos y hay algo muy particular aquí. Vamos a ver aquí haplotipo de mamá. Ay, déjenlo pongo con negro para que les quede más fuerte. Este es el haplotipo de mamá y acá vamos a tener el haplotipo de papá, ¿ok? Quiero que se fijen que mamá y papá son homólogos en el quinto alelo. ¿Ya se fijaron que son del mismo color? Sí, doctora. Eso a veces ocurre que compartimos un gen. Imaginemos que es un gen que está mutado. Híjole, heredar los dos genes, los papás a sus hijos, para una enfermedad autosómica recesiva implicaría que el hijo va a nacer enfermo, porque están compartiendo genes. En la población general, si me caso, si me reproduzco con alguien que no es de mi familia, la posibilidad de compartir genes iguales se reduce casi a nada. Por eso tengo más posibilidad de éxito reproductivo. Pero si me caso con familiares o entre más cerca tenga una relación de más familiaridad, lo más probable es que me encuentre alelos que sean iguales. Aquí imagínense que fue al azar en población general porque solo es uno. La familia suele compartir haplotipos, ¿ok? Miren, nuestro caso clínico va a ser el siguiente. Tenemos aquí a una pareja que se decidió ser madre y padre y lo primero que vamos a hacer es reproducir a sus hijos, ¿ok? Voy a hacer yo el entrecruzamiento aquí.
¿ok? Entonces, díganme cuáles son mis posibles combinaciones. Yo solo voy a escribir acá en el pintarroncito lo que ustedes me digan que debo de hacer. Así que díganme sus combinaciones. Sería Naranjo. Ajá. ¿Qué más? verde, Verde. azul, Azul. Negro, ¿Cuál? ¿no? No, maestra, Negro, en vez de verde, exactamente. negro. Negro, exactamente. Luego, y azul bajito. azul bajito. Ajá. Y ya ese será uno, ¿no? ¿Sí? No. Sería el No, color faltan los rojizo, ¿no? demás. El tinto, ajá. El tinto, y ya luego el Amarillo. gris. El gris, El exactamente. último color. Y el gris. El gris. ¿Y la otra? Entonces la otra es rosita, Rosita, ajá. verde, El otro verde. claro. Verde limoncito, ajá. ahora sí, Morado. Azul. Azul, exactamente. Azul fuerte. Azul Azul, fuerte, morado. ajá. morado, Morado. Lila. Lila. Ya está, aquí morado, ajá. Luego, tinto, ¿no? Marrón. Tinto, ¿no? El que está abajo, no sé qué color sea. tinto Y amarillo. y amarillo. Sí. Creo que puse este amarillo, ¿verdad? Y es este. Bueno, Doctor, entonces cuando se juntan dos familiares existe una gran posibilidad de enfermedades grandes. claro, ok, así es. Maestra, yo tengo una duda. Aquí va a estar, díganme. Una Por ejemplo, en el otro, las combinaciones eran nomás de 4, ¿no? O no conté mal. Eran de 4, sí, por eso te dije que ahorita iba a ser una de 6. Pero es perdón. que, es que era como nada más pequeño el fragmento de Ujú. ADN, pero pues lógico, o sea, es más, pues, ¿verdad? Claro, los haplotipos varían. Ustedes, de hecho, deciden cuántos haplotipos estudian. Por ejemplo, en HLA, mínimo hay que estudiar 6 para trasplante de médula ósea. Mínimo hay que estudiar 6. Y para trasplante de órgano sólido, mínimo necesitamos que 3 sean iguales. Ahorita lo vamos a analizar, ¿ok? Bueno, resulta que estos fueron las primeras posibilidades de cruza de este embarazo. Y el entrecruzamiento de los hijos aquí estuvo, ¿ok? Y resulta que este hijo que sí nació, imagínenlo, este es el que logró la fecundación, ¿ok? O sea, el que lo sobrevivió. Este es el haplotipo con el que se va a ir la posibilidad de hijo 2. ¿Por qué no lo tenemos? Porque no estamos hablando recuerden, para nosotros, los dos alelos, esta combinación de alelos, déjense las quito, ¿no? Esta combinación de alelos, nosotros quizás erróneamente les puse aquí hijo, más bien se los voy a poner directo como haplotipo, ¿ok? Es la combinación del haplotipo 1. Ay, ¿qué hice? ¿Ok? Y acá el haplotipo 2. Esta Doctora. combinación regresó el número diploide para el hijo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, de esos dos se va a elegir solo uno, ¿no? Para la posibilidad. Ojo, este está vivo. Es el cromosoma que le heredó mamá y papá, pero están ya con la recombinación. ¿Sí? Pero voy a considerar uno para hablar de nuestros casos de trasplante, porque es lo que hacemos cuando buscamos los que son homólogos para trasplante. Aquí está la primera posibilidad, ¿ok? Maestra, y por ejemplo, cuando tienen dos mismos colores, ¿qué, qué, Ahorita. qué enfermedades son las más comunes? Pues? Depende, no, pues tú lo vas a ver en todo el curso. Ah. Demasiadas. Son miles. Este niño va a tener le da leucemia, ¿ok? Y necesita un trasplante de médula ósea, ¿ok? La posibilidad para órgano sólido es de 3 alelos iguales y la posibilidad para órgano sólido, para órgano sólido es de 3 alelos iguales y la posibilidad de compatibilidad para médula ósea es de 6. Entonces, esta pareja pues decide que se va a volver a embarazar por si le toca la de buena suerte tener otro hijo que sea genéticamente igual. Vamos a ver por qué es tan difícil encontrar que un hijo
sea idéntico en HLA a otro hijo, ¿ok? Bueno, esta pareja se vuelve a embarazar. Y ahora el punto de crossover lo voy a poner aquí. ¿Sí? Díganme cómo voy a hacer mis cruces. Naranja, Naranja. verde, Espérenme. Naranja. Verde, ajá. azul. Azul. El otro que es gris, gris, Azul. Sí, azul, claro. Azul, ajá. Tinto. Tinto, ajá, Tinto. y gris, Gris. ¿no? Y el gris, gris, ajá. Y luego el otro. El otro es rosita, Rosita. verde limón, Ajá. negro, Ok. morado, Ajá. tinto Tinto. y amarillo, ¿no? Y amarillo. Muy bien. Y aquí está su siguiente hijo, vamos a ver qué tanto se parece genéticamente a su hermano. ¿Sí? Imaginen que necesitaba médula ósea, ¿ok? Eso es lo que necesitaba. Y yo dije que para órgano sólido necesitábamos mínimo 3 alelos iguales, pero que para órgano sólido, para médula ósea necesitábamos los 6, ¿cierto? Entonces, aquí, este hermano con este hermano comparten en este locus en específico, vean, los mismos alelos. O sea, aquí le vamos a poner una palomita, son iguales. Para este y este, otra palomita, ¿verdad? Para Sí. este y este, ojo, aunque estén acomodados en distinto orden, siguen siendo los mismos. ¿Ya lo notaron? Sí. Así que, Sí. palomita. ¿Estamos bien hasta ahí? sí, Sí, Y acá, también, también. Y acá, también. también, también. Y aquí, también. híjole, nos tocó bien buena suerte. Este Ajá. matrimonio tiene al donador de médula ósea en su siguiente hijo. Le tocó la de buenas, porque resulta que el haplotipo 3, ay Dios, el haplotipo número 3, si bien no es igual a los haplotipos 1 y 2, la combinación de haplotipos 3 y 4 se expresa fenotípicamente igual que los haplotipos 1 y 2. ¿Sí? ¿Se fijaron? Pero vamos a hacer ahora otro crossover. Un crossover distinto. Dios, bueno, sí, pero no lo borraste. Doctora, Mande. ¿y las posibilidades de que también el otro hermano tenga una enfermedad, entonces se reducirían o seguirían siendo como del 50%? Ojo, este y este no son iguales genéticamente, son compatibles genéticamente. El riesgo de leucemia, si es HLA, se debe de individualizar a cada uno, porque no solo se toma lo genético, sino otros factores como lo que hay en biometría hemática, en química sanguínea, en el propio aspirado de médula ósea. ¿Sí? Para saber eso, doctora, ¿no sería más fácil con las tablas de Punnett? No. Ahorita estás viendo haplotipo, no estás viendo leyes de Mendel. ¿Sí? No las vayan a confundir, porque las leyes de Mendel no tocan para nada los haplotipos. Las leyes de Mendel no hablan de entrecruzamientos. ¿Va? Vamos a hacer un entrecruzamiento casi al final. Aquí. ¿Sí? Bien, díganme cómo me van a quedar las combinaciones. Es más, no, lo voy a hacer ya sé dónde. Al principio mejor. Díganme cómo me van a quedar las combinaciones. Naranja, Ajá. Ay, Dios, agarré esto. Naranja, verde limón,
verde limón, negro, ujú, azul claro, azul claro, tinto tinto y Y gris. y gris. Ok. Ahora vamos acá. ¿Y las del otro? rosita, Ujú, verde, ajá, azul fuerte. azul fuerte. Y hasta ahí vine, ¿eh? Ahí espérame. Ok. Ahora, yo les dije que no existía un solo punto de crossover. ¿Se acuerdan que les dije que existían varios? Sí. Si seguimos nuestra rutina normal, aquí tendríamos un color ¿qué? Morado, Sería morado, Aquí, tinto tinto, ajá, y amarillo. y amarillo. Y entonces hablaríamos de que el único cambio que se dio fue aquí y no cambió para nada el haplotipo en comparación del 2 con el 3 ni el 3 con el 1, ¿cierto? Sí. sí. Pero resulta que la naturaleza no es así, muchachos. La naturaleza hace lo siguiente. Y dice, ¿sabes qué? Quiero 2 o 3 crossover por cromosoma. Hemos descrito hasta 6 crossover por cromosomas. Entonces vamos a seguir estos y vamos a ver qué nos quedan cuando tenemos varios entrecruzamientos, ¿sí? Voy a empezar yo. Naranja, verde, negro, azul, tinto, gris. ¿A quién se parece este? Al de papá. ¿Al de A la papá? Al la del pla- hermano 2. el de la Al- mamá. ¿No? Todos se parecen, recuérdenlo, ¿sí? Pero se parece más a uno. A la plotipo 1. Exactamente, se parece más al haplotipo 1. ¿Okay? Aquí ya viene un punto muy fuerte. Recuerden, todos los alelos van a estar presentes, pero vamos a empezar a ver cuál es el que yo voy a segregar de manera prioritaria. Luego me voy acá y digo, bueno, voy a hacer el rosita. Me dice que me siga ahora aquí hacia el verde, hacia el otro azul, que me vaya al morado, que ponga otro tinto y luego que me regrese al amarillo. Muchachos, aquí viene una clave. Estos dos, aunque se ven iguales, ustedes saben que tiene dos puntos distintos. Uno es de mamá y uno es de papá, ¿cierto? Sí. Bien. ¿Cuántos alelos realmente de las opciones que vimos son completamente compatibles por haplotipo distinto? Por ejemplo, a la posibilidad 1. Si yo genéticamente voy a buscarle la homología para el haplotipo 1 del paciente con la leucemia, ¿cuál de estas opciones sería mi ideal? ¿Qué haplotipo debo buscar? Si yo soy la médico, porque acuérdense que los médicos somos los que buscamos eso, ¿eh? ¿Cuál? ¿Cuál que diga el haplotipo? El haplotipo de 5 y 6. 5 y 6, a mí me parece que el que más se parece al 1 es este, ¿no? Sí, Solo varía el alelo 2, el verde. sí, Sí, ¿no? sí, profesora. Sí, este comparte de los 6 alelos, comparte con el 5. Es un porcentaje de homología muy alto. ¿Cuál es el que menos se parece haplotípicamente al alelo 1? Su hermano 2, el 3 y el 4. Ok, vamos a ver. Bueno, el haplotipo 2 es, acuérdense, es el mismo de él. El 4 es el que No, más. su hermano 2, o sea, el haplotipo 3 y el 4, profe. Ok, déjame lo reviso. Exactamente, es el que menos se parece. O sea que entre estos dos hermanos, si alguien tiene que recibir un órgano, diríamos, bueno,
Haplotípicamente hablando, yo como médico voy a seguir el haplotipo 1, que fue donde identifiqué la homología genética, ¿ok? Este haplotipo, si yo decido buscar un donador, me convendría el haplotipo 5, que está ubicado en el hermano número 3. Mi donador en potencia debería ser este. ¿Por qué? Porque aunque todos comparten los mismos alelos porque son hermanos, la homología de expresión sobre el mismo cromosoma es más alta para el hermano 3 que para el hermano 2 en comparación con el 1. ¿Sí queda claro esto, muchachos? Sí, maestra, Sí. pero yo tengo una duda. A ver, dime. Por ejemplo, ¿qué pasa con el haplotipo 3? O sea, que es igual, pero cambia en este Todos, caso. ok, todos son iguales, Sony. Ya lo viste, no perdiste ningún alelo. No podemos perder alelos, solo que están acomodados distintos. Por eso les decía, una cosa es lo que es homología y compatibilidad con la carga alélica. Todos tienen los mismos alelos, todos, porque vienen de los mismos padres. El cómo están acomodados en el haplotipo, para mí es un punto muy importante. Por ejemplo, ve el haplotipo del hijo 2, ¿sí? Comparado con en su haplotipo 3, o sea, el hijo 2 de haplotipo 3, compara este haplotipo con el de papá. Este haplotipo tiene 4 de los 6. ¿Ya lo notaste? Sí. Tiene el menos homología con su papá de lo que tiene el haplotipo 1 con el haplotipo 5, que nada más tienen un alelo de diferencia. Y son hermanos, hijos del mismo padre. Por ejemplo, compara el haplotipo 5, que es hijo de la mamá, compara este haplotipo 5 con el haplotipo de mamá. ¿Cómo lo ves en variabilidad? Es súper diferente. Y es su Cambia hijo, 4. ¿cierto? Es su hijo. Todos han sido 3 hijos, los 3 han sido de los mismos papás. Los mismos. Son los mismos papás. Sin embargo, la variabilidad genética es muy alta. De hecho, probablemente si esto fuera para rasgos de físicos medibles, este hijo casi no se parecería a su mamá. Si habláramos de rasgos de cara, por ejemplo, ¿ok? Diríamos, no, pues casi no se parece a mamá. ¿Cuántos alelos tiene en comparación con el papá? A ver, déjenme ver. Tiene el negro, el azulito. Este hijo se parecería, si fuera físicamente evaluable, se parecería más a su papá que a su mamá. ¿Ya lo notaron? Sí. Y se parecería más a su hermano 1 que a su hermano 2. Maestra, ¿cómo sería que se parece más a su papá? Porque analiza, mira, tiene el verde Es que limón, solamente encuentro 2 tiene del el negro, papá y... Ah, ya, perdón. el negro tiene el azulito, el tinto y el gris. ¿Ya viste? Sí, es que lo estaba comparando con el de la mamá, perdón. Sí, nada más ubíquense con qué lo van a comparar. Esto es importante para nosotros precisamente para buscar homología genética. Si papá necesitara un órgano, no pensaríamos en su hijo número 3. ¿En qué hijo pensaríamos si papá necesitara un órgano, por ejemplo? En el 5. A ver, vamos al 5. Al haplotipo 5, ¿no? Sí, el 5. Pero es el que menos, perdón, es el que más se parece, tienes razón, exactamente, es el que más se parece, ¿verdad? Así es, muy bien. Sí queda claro, muchachos, lo que es un haplotipo y cómo el haplotipo cambia gracias al entrecruzamiento. Sí, doctora. ¿Sí? Ya si les preguntan qué es un haplotipo, pueden contestar, es el número de alelos que se hereda junto. Y pueden no estar, muchachos, en el mismo cromosoma, puede estar en cromosomas distintos. Cromosomas distintos no hacen entrecruzamiento, eso quiero aclararlo. Pero si yo quiero buscar los haplotipos del cromosoma 1 con y el cromosoma 3 y el cromosoma 6, yo sí los puedo hacer. Solo que tengo que analizar haplotipo de cromosoma por cromosoma.
pero sí puedo dar el haplotipo general. Las pruebas de paternidad, por ejemplo, muchachos, lo que hacen es buscar polimorfismos en cada cromosoma. Hacen algo similar a lo que hicimos ahorita, pero no con un alelo, sino con polimorfismos de cada alelo. Y seleccionan aproximadamente entre 6 y 12 más o menos por cromosoma, lo cual quiere decir que por eso es tan alta la prueba de posibilidad de verdad en la prueba de paternidad, porque no analizo un solo grupo de polimorfismos en un cromosoma, analizo grupos de polimorfismos en distintos cromosomas, lo que me da una seguridad de 99.99% de que el resultado que yo entregue es verdadero. Si eres el papá y encuentro las combinaciones de polimorfismos correctas, eres el papá, sí o sí. Y si no eres el papá, no eres el papá, no y no. ¿Ok? Para un órgano sólido es mucho más sencillo porque no necesitamos ser los 6 iguales. Con los órganos sólidos, tener 3 en el haplotipo que yo voy a estudiar es suficiente. ¿Sí? Un riñón, un hígado, un corazón solo necesitan 3 iguales para poderse trasplantar. La médula ósea necesita que el haplotipo tenga los 6 completos. Incluso este, que es el H5 comparado con el papá, que tiene una homología genética tan alta, este hijo no podría donarle médula ósea al papá, porque tiene uno que le falta, solo eran 5 iguales, le faltaba uno, y ese uno va a ser un rechazo inmunológico que va a terminar haciendo que el papá pueda entrar en una situación muy seria de incompatibilidad. Maestra, entonces, por ejemplo, en este caso, ninguno de los 3 le podría donar médula ósea ni a Al papá ni a hermano. mamá. Exactamente. En comparación con mamá y papá, ninguno. Ok. ¿Sí? De hecho, no encuentro ni en sus hermanos a un donador en potencia para médula ósea, ¿eh? No. ¿Tienen que ser por Doctora. lo menos 6, profesora? Igual, mande. Entonces el hijo 3, ¿no? Este hijo 3, recuerden, tenía homología en la carga. ¿Sí? No, profesora, hijo 3, no haplotipo. El H5 no estaría igual es el que que su hermano revisamos, 1. ¿verdad? Es el que habíamos revisado. Sí, tienes razón, exactamente, es el que revisamos. Ese es. Maestra, pero en ese, por Pero ejemplo, no, cambia el aquí segundo, tienes ¿no? distinto. Ajá. Ya no, ahí son son distintos. 5, no puede donarle. Ahora, aquí viene lo interesante. Esto no es algo nuevo para nosotros como médicos, muchachos. La mayoría de los pacientes de leucemia que necesitan médula ósea no tienen al donador en su casa. Casi siempre hay que buscar el donador fuera. Este donador se busca en bases de datos de HLA. Si se fijan, es muy complicado encontrar a alguien que genéticamente sea igual a mí para el complejo de inmunidad. Entonces, ¿qué existe? Bueno, ahorita sabemos que existen entre 3, 4 personas que son idénticas a cada uno de nosotros en el mundo, idénticas en cuanto a HLA, y que esa posibilidad implica que esas 3 o 4 personas que existen me pueden salvar la vida. ¿Cómo doy con ellas? Bueno, ahorita existe una propuesta en el mundo, solo que muchachos ya saben que en muchas ocasiones se mueven fines políticos y económicos que a veces los médicos no entendemos porque decimos, bueno, si tienes la posibilidad de salvarle la vida a alguien, ¿por qué no se la salvas? Y ya. Pero hay un programa en el mundo que tiene como fin que todos nosotros nos tomemos una muestra de sangre, ¿ok? Y que en la muestra de sangre nos digan cuál es nuestra carga genética para HLA y que se guarde en una base de datos. Si algún día yo necesito médula ósea, que en esa base de datos la revisen, cotejen mis complejos de haplotipos de HLA y me digan, esta es tu carga, vamos a ver con quién el sistema hace match, de que tienes los 6 alelos iguales en los 2 cromosomas. Y que entonces con esto me digan, tu donador está, supónganse, en Etiopía. Y lo vamos a contactar a ver si quiere donarte médula ósea, ¿no? Y que lo contacten desde México hasta allá para que él sepa que una persona que es genéticamente igual a él necesita médula ósea. Y el objetivo es que podamos traer al donador o al receptor, ya sea uno u otro lugar, para que se realice el trasplante, porque con eso pues no hay posibilidad de rechazo porque es el mismo alelo en los 6 complejos y
posibilidad de ganarle la batalla al cáncer es muy alta. ¿Por qué no se ha hecho? La verdad no lo entiendo. A mí me parece una super propuesta. Puede ser que nunca me hablaran para decirme que alguien necesita mi médula ósea. Puede ser que me muero y ni me entero que alguien la necesitó. El problema es que la base de datos parece que, pues, como mucha gente utiliza mal los recursos, no la pueden proteger económicamente. Entonces, y digo proteger económicamente por la información que genéticamente va a haber ahí. Imagínense que cualquier persona pueda acceder a tu HLA, tú no podrías tener la seguridad de que esa información no va a ser utilizada y protegida. Entonces, sabemos que hay gente mala en el mundo, lo sabemos, y deberíamos de invertir en seguridad para programas como estos. Desgraciadamente, la especie humana es ambiciosa y en vez de pensar en que cuide yo esa base, muchachos, me gustaría decir, me da mucha tristeza decir lo que voy a decir, pero aunque no lo crean, hay gente que va a querer acceder a esa base solo para buscar a un donador en potencia y vender los órganos de ese donador a otra persona, aunque eso cueste la vida de la persona donadora. Si de por sí hay gente que nos tiene muy mal diciendo que nosotros, hay gente que cree todavía, muchachos, que no le pongas en la tarjeta de vialidad que eres donador de órganos porque te van a matar en el hospital para donarle los órganos a alguien más. O sea, hay gente que cree que nosotros los médicos matamos a alguien para darle vida a otra persona, cuando el primer criterio de donación es que no puedes tocar ni siquiera la función para la vida de un individuo por darle mejor calidad o vida a otro. Eso es imposible. Por eso no hay trasplante de córnea entre individuos vivos, porque sería dejar ciego a un vivo para ponérselo otro. Y tampoco hay trasplante de corazón entre individuos vivos. Entonces, eso es como la gente lo cree y con mucha certeza lo hace, pero también hay que tomar otra consideración que realmente sí existe gente mala. Entonces imagínense si la base de datos de todos los complejos, todos los niños que van haciendo, se guarda y en algún momento algún enfermo mental trastornado de sus neuronas se le ocurre acceder a la base solo con el fin de identificar dónde están los donadores, ya sea con fines económicos o de salvar propiamente a su familia y atenta contra la vida de otra persona. Por eso les digo que tristemente decimos que aquí hay mucho contexto político y principalmente económico porque la gente le da mucho peso al dinero y por eso el proyecto no ha podido crecer. Pero sería muy bonito que el ser humano dejara de ser tan ambicioso y tan priorizar el dinero y empezar a pensar en el bien de nuestra especie. Y se imaginan qué bonito sería que esa base de datos se concluyera y que alguien a quien tenemos con leucemia le podamos decir, oye, no te preocupes, vamos a buscar a tu donador, así esté en China o esté en Francia o esté en Alaska, nosotros lo vamos a encontrar, hay más de alguno, mínimo tiene que haber unos 3, los vamos a contactar a los 3 para que te podamos salvar la vida. Sería muy bonito, ¿sí o no? Maestra, se parece al proyecto que hicieron aquí en Jalisco, ¿no? Bueno, no sé que no es totalmente igual, pero pidieron muestras de sangre a las personas que tenían hijos desaparecidos y empezaron a buscarlos. Obviamente les pedían muestra de sangre a los papás que tenían a los hijos desaparecidos y encontraron a varios, o sea, por medio de su base genética. Así es. De hecho, ahí se busca los complejos de polimorfismo en los short tandem repeat, no propiamente del HLA, pero sigue el mismo principio, Cristi, exactamente. Ahora, por si no lo saben, Guadalajara está inscrito todo este proyecto de HLA, no ha arrancado completamente por esto que les platico, pero México es uno de los países que ya firmó el que sí queremos que la base de datos exista para salvar pacientes, pero como no se puede proteger esa base de datos, pues todavía el proyecto no ha crecido. Pero sí, Cristi, es el mismo principio. Mande. Dime, Samira. Doctora, y como pregunta, ¿cuántas veces, bueno, no sé si una sola vez se puede donar médula O puedes ósea donar varias más de una veces vez? médula ósea porque recuerda que es un tejido que se va recambiando rápidamente porque tiene células que tienen un grado de diferenciación menor y por lo tanto logran formar varias líneas sanguíneas. Entonces sí lo puedes varias veces, se pueden donar varias veces médula ósea en la vida, pues. Pero también implicaría ver si la persona está enferma y si toma medicamentos y todo eso. ¿O? Claro, hay muchas circunstancias que hay que considerar antes de donar. Un donador debe ser una persona muy sana. De hecho, en México, nada más porque la gente es muy obesa, muchachos, pero la OMS nos dice que ninguna persona obesa debería donar órganos.
porque es un órgano que por la pura obesidad ha tenido una degeneración, pues. ¿Sí? ¿Queda claro lo que es HLA y haplotipo y el entrecruzamiento y por qué es importante el entrecruzamiento y cambiar los haplotipos para dar variabilidad de una generación a otra? Yo la verdad no entendí lo que es HLA, maestra, perdón. HLA es un complejo, es el complejo principal de histocompatibilidad. Se encuentran los cromosomas 6 y 16 y ahí están localizados los alelos de aceptación y de respuesta inmune. De hecho, este semestre están llevando inmuno, ¿no? Sí. Este semestre lo van a ver. Doctora, pero HLA son iniciales en inglés o en español. Sí, H de histocompatibilidad, L de sistema leucocitario y A de antígeno. Oh, ok. ¿Sí? Entonces, sí, muchas gracias. Es un Entonces, grupo. son antígenos Humanos. leucocitarios. Compatibilidad humana. Ok, muchas gracias. Liz, entonces serían los haplotipos 6 y 16 los que tendrían que ser iguales en caso de una donación. ¿Los haplotipos qué? 6 y 16 son los únicos que podrían ser iguales para una donación. Son cromosomas. Los alelos de HLA están en el cromosoma 6 y 16. Ok, y son únicamente esos que se podrían ver para lo del HLA. Son los que principalmente analizas porque ahí está el HLA. Oh, perfecto. ¿Sí? Pero el sistema inmune es muy amplio. De hecho, prácticamente en cada cromosoma tiene un alelo, ya sea para que condicione para una interleucina o para un factor de necrosis tumoral, para un tipo especial de célula. El sistema inmunológico es muy complejo en sus alelos, pero para casos de compatibilidad de órgano hay que estudiar HLA del cromosoma 6 y del 16, obligadamente. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? O ya podemos cambiar nuestro concepto. Les dije que haplotipo nos iba a llevar un buen rato. Ya llevamos 1 hora aquí con este. Y es un solo concepto, haplotipo y entrecruzamiento. ¿Dudas? ¿O cambiamos ya a otro? Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a cambiar a nuestro siguiente concepto. Cuando llevaron biología molecular, les platicaron que era un polimorfismo y que era una mutación. Y vimos eso, entonces platíquenme qué es un polimorfismo. Yo tengo Muchas que... expresiones de genes. Lo que vimos nosotros en clase, a ver, Aranza, ¿qué es un Fue haplotipo? que es una aparición en una población de 2 o más genotipos alternativos, cada uno con su frecuencia mayor a la que podría mantener solo por mutaciones recidivantes, algo así encontré. Aranza, ¿qué habíamos visto nosotros el semestre pasado? Les dicté unas características, ¿se acuerdan? ¿De polimorfismo, maestra? Creo que era que tenía una frecuencia mayor al 1%. Muy bien, Sonia, ajá. Que estaba presente en 2 o más alelos distintos de forma en que el alelo, o sea, más raro iba a tener esa frecuencia, ¿no? Tiene una variabilidad, ajá, que se refiere a lo mismo del 1%, más del 1% en la población. ¿Qué más? Ayúdenle a Sonia, faltan 3 características del polimorfismo. Que se puede heredar, es otra. Que se hereda de una generación a otra, ¿verdad? Sino cómo hacíamos las pruebas de paternidad. ¿Qué más? Algo, pero no sé si eso esté bien. Algo de que iba a tener como una alteración silenciosa. Muy bien, Sonia, eso exactamente. No es causa de enfermedades, puede estar asociado, pero no es causa de enfermedades porque se mantiene oculto, silencioso, exactamente. No cambia el fenotipo proteico. Ya van 3, muy bien, nos falta una. Que no cambia con el medio ambiente, ¿ok?
Se mantiene estable generación tras generación. 4 características importantes de un polimorfismo, muchachos. ¿Por qué es importante estas características? Porque la mutación tiene estas características invertidas. La mutación se presenta en menos del 1% de la población. Esta solo se hereda si está en línea germinal, si está en línea somática no se puede heredar. El medio ambiente puede ser el que la cause, por ejemplo, la radiación solar es causa de mutaciones y las mutaciones son causa de enfermedades. Entonces, es una mutación y un polimorfismo son cosas que si bien molecularmente las dos terminan impactando en un cambio de secuencia del ADN, no necesariamente impactan en una condición clínica en los polimorfismos y las mutaciones sí. Las mutaciones no se mantienen silenciosas, casi siempre se terminan o en una malformación si se dio durante el periodo de embriogénesis o de gestación o en cáncer si se dio después de esta. Es decir, hay una consecuencia clínica seria en el caso de las mutaciones y en el polimorfismo puede mantenerse un fenotipo silencioso sin que en realidad afecte al paciente como tal. ¿Ok? ¿Sí queda claras las diferencias entre un polimorfismo y una mutación? Sí, doctora. Sí, doctor. Bien. ¿Dudas con eso? ¿Me puedes repetir de nuevo lo de la mutación en la segunda que era que solamente se podía hacer cuando estaba, ay, es que no me acuerdo bien. Solo se Madre- hereda en la línea germinal, ¿no? ¿A eso te refieres? Eso, Una mutación ajá. solo se puede heredar si está en línea germinal, porque tú no heredas células del resto de tu cuerpo. Tú no heredas fibroblastos, ni neuronas, ni colonocitos. Tú heredas un óvulo y un varón hereda un esperma. Así que si la mutación está en línea germinal, sí se puede heredar. Un Gracias. polimorfismo se hereda sí o sí porque es constitucional, está presente en todo el cuerpo. Si yo reviso sangre como si reviso gónada, como si reviso piel, el polimorfismo está presente en todos. La mayoría de las mutaciones no, ocurren después de que nací, por lo tanto son somáticas, así que su posibilidad de ser heredadas es muy baja. ¿Sí? Sí, maestra, gracias. Perfecto. Bueno, nos quedan revisar 3 conceptos para poder ahora sí ya pasar como tal a qué es dismorfología y demás, y pues pasar a lo que es cromosomas. Pero esta semana lo vamos a hacer. Yo hoy les quiero platicar sobre algo que ustedes ya conocen. ¿Se acuerdan de qué es el flujo de la información genética? Ay, Dios. ¿Se acuerdan o no? ¿No? Bueno, pues parece que no se acuerda. Voy a aplicar una, espérenme. Ah, no. Metaboloma. En el flujo de la información genética, nosotros revisábamos cómo se realiza la replicación, cómo se realiza la transcripción y cómo se realiza la traducción. Sabemos cómo acontecen molecularmente, pero clínicamente nunca lo vemos, o sea, nunca podemos ver al ADN de replicación y tener a nuestro paciente ahí, no lo podemos hacer. ¿Qué sí vemos nosotros en la clínica? Nosotros en la clínica podemos estudiar 3 distintos niveles, ¿ok? Estos niveles son el resultado de que tenemos un genoma que se expresa. Ojo, la parte del genoma que se expresa son los Fenotipos. Los genes, exactamente. O sea, nosotros vemos expresado nuestro genotipo. Bueno, este genotipo, cuando se expresa, lo vamos a llamar transcriptoma. Las acciones moleculares de ese transcriptoma dentro de la célula se llama metaboloma y ese metaboloma tiene una implicación directa con las proteínas que son activadas en cada cascada de señalización, en lo que nosotros ya vamos a llamar proteoma. Muchachos, estas cuestiones son las que nosotros estudiamos en un consultorio. Por ejemplo,
Si yo quiero medir la cifra de la glucosa en un paciente, yo no puedo irme a buscar el gen de la glucosa. No puedo ir a ver cuál es el gen que se encarga de la producción de la glucosa, cuál es el gen que codifica para el receptor de la insulina, cuál es el gen que codifica para el GLUT4. Eso generalmente no lo hago. ¿Yo qué sí puedo hacer? Yo como médico me puedo estudiar desde el metaboloma hasta el proteoma. En metaboloma puedo estudiar la cascada metabólica y suponer cómo se está dando con una biometría hemática, una hemoglobina glucosilada, una química sanguínea, una curva de tolerancia a la glucosa. Yo lo puedo estudiar, ¿ok? Si yo lo que quiero es medir a las proteínas que están relacionadas con el metabolismo de la glucosa, puedo buscar a la insulina, alguna relacionada como el glucagón también, ¿verdad? O sea, yo puedo estudiar distintos niveles de un solo eje. Y esto no es malo. De hecho, conforme vayamos viendo las distintas patologías, nos vamos a dar cuenta que si yo me pongo bien listo y analizo todo esto de una manera homologada y consecuencia, puedo llegar a un resultado final de diagnóstico y seguimiento de los pacientes. O sea, puedo incluso hablar de evolución para cura o evolución para control de enfermedad. Porque aquí hay otro punto muy importante que hay que recordar, muchachos. No todas las enfermedades tienen cura. Por ejemplo, la diabetes y la hipertensión, que son enfermedades multifactoriales, el asma también, no tienen cura, solo tienen tratamientos de control. El que es diabético tipo 2 y ya le hicieron el diagnóstico, nunca debe esperar que le digan, ya te curaste. Y nosotros nunca le debemos de decir, ya se curó, porque eso no es cierto, no tienen cura. Nuestro objetivo máximo es que el metabolismo se mantenga de una manera tan homologada que el paciente esté en control. Y si a mí me toca medir, por ejemplo, la hemoglobina glucosilada como parte de las proteínas de proteoma, a mí me digan hemoglobina de 5%, o sea, ese paciente está controlado. El que esté controlado no significa que dejó de ser diabético. ¿Sí queda clara esta diferencia? Maestra, entonces en este caso también se podría como poder detectar mediante la clínica una falla enzimática. Claro, mira, en la clínica tú vas a pedir estudios, Sonia, y tú ahí vas a ver el seguimiento de tus pacientes casi siempre desde el área de metaboloma. Apenas estamos empezando a entrar a medir RNAs, pero nosotros como médicos ya hacemos estudio de metaboloma y de proteoma porque eso ya es algo rutinario para nosotros. Tú tienes en tu consultorio, suponte a una persona, o veas, ¿con qué patología? Una que se ve... Una artritis reumatoide, por ejemplo, ¿ok? Tienes ahí en tu paciente con artritis reumatoide que fue diagnosticada a los 30 años de edad. Tú, con esa paciente, ahorita ya tienes un esquema muy grande, incluso molecular, porque a ellos ya les podemos estudiar genes, ya nos podemos ir a su genoma, de hecho. Pero si tú como médico dices, todavía no me siento capaz de pedir estudios, lo primero que tengo que hacer antes de prepararme para estudiar genoma y transcriptoma es estudiar metaboloma y proteoma. ¿Yo qué hago? Pues le pido proteínas de complejo inmune. Algunas de las que les voy a mencionar van a sonar todavía un poquito extrañas para ustedes, pero en cuanto terminen inmuno ya las van a comprender muy bien. Puedo pedir la velocidad de sedimentación glomerular en lo que conozco como BSG. Puedo pedir PCR, que no tiene que ver con la biología molecular, sino con la proteína C reactiva, es un reactante de fase aguda inmunológica. Puedo pedir algunas interleucinas, puedo pedir algunos anticuerpos, puedo pedir algunos antígenos, puedo pedir anticuerpos como anticardiolipinas, antifosfolípidos, antiplaquetas. Es decir, yo puedo estudiar varias cascadas de metabolismo o enfocarme en un tipo particular de proteínas. Y yo como médico ya estoy estudiando metaboloma o proteoma según las condiciones y circunstancias que tenga mi paciente. Si mi paciente tiene diabetes y no está cursando un proceso inflamatorio o no tiene una enfermedad reumatológica anexa, yo no tendría necesidad de pedirle ninguna de las que les estoy mencionando ahorita. Pero si mi paciente, aparte de todo, de tener la artritis, también acaba de debutar con diabetes, tengo que pedir los que les mencioné hace unos minutos para estudiar diabetes, a los que les acabo de comentar hace unos segundos para artritis reumatoide. Pero siempre son ustedes enfocados mínimo a irnos al metabolismo sobre el que está centrado el cuerpo ahorita de ese paciente, porque de esa manera yo puedo elegir mejor un tratamiento. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda?
¿no? Bien. ¿Dónde se aprende qué tipo de estudios se van a mandar, maestra? O sea, me refiero al genético, porque el otro, pues, supongo que lo vamos a ir aprendiendo. Pero, o sea, a nivel genético, ¿cómo podemos ir aprendiendo qué estudios vamos a pedir y todo eso? Pues los vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en esta clase. El primero que vamos a conocer va a ser el cariotipo, Cristi. Ok. Ese es el primero que vamos a conocer. ¿Sí? Bueno, con esto vamos a cerrar los temas de introducción a conceptos y vamos a ir ahora a qué son las anomalías y qué es una anomalía mayor y qué es una anomalía menor, qué es una malformación, qué es una disrupción y demás. Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar los siguientes conceptos.